de repente algunos lo pueden tomar como de una forma equivocada, decir por qué tiene que hablarse de este tema, pero es sumamente importante el tema que hoy vamos a capítulo 17. Vamos a leer del versículo 10 al 15. Y bueno, leamos del 5 como para entender un poquito mejor el contexto, ¿ok? 17 del 5 al 15. Entonces, el tema de hoy se llama Protegiendo la vida del pastor. ¿Alguien puede repetir el tema? ¿Cómo se llama? Protegiendo la vida del pastor. Es Protegiendo la vida del pastor. No sé si usted ha escuchado alguna vez ese tema, alguna conferencia, alguna prédica, ¿verdad? Pero está aquí, o sea, son temas que están en la palabra y que vamos encontrando, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque el pastor, pues, como sabemos, es la representación de la autoridad de Dios, la representación visible de la autoridad de Dios, ¿verdad? No solo en la iglesia, sino aún en la comunidad donde está establecida. Entonces, Hechos 17, versículo 5. Este es el pasaje donde ya Pablo ha llegado en su segundo viaje misionero a una ciudad llamada Tesalónica. Hablamos ya sobre eso en días pasados. Y voy a dar lectura inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué sucede después que Pablo predica el Evangelio? ¿Qué ocurre? ¿La gente está feliz, está contenta? ¿Y el enemigo cómo estará? ¿Y qué hace el enemigo? Entonces, versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, o sea, los que no creían, los incrédulos, los adversos, los que se oponen al Evangelio y a su predicación, dice, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. O sea, asaltaron la casa de Jasón, ¿verdad? Creyendo que ahí estaba Pablo, procurando encontrar a Pablo, ¿verdad? Ustedes saben, agarran al líder y se acaba todo, ¿no? Y cortan todo. Entonces procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6, pero no hallándolos, algo pasó en ese interín. O sea, fueron a buscar a Pablo, pero Pablo ya no estaba ahí, ¿no? Entonces, plancha quemada, como diríamos en el Perú, ¿no? Entonces, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón o Jason, también puede decir, y de los demás los soltaron. Versículo 10. Inmediatamente, a ver, diga, inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente? En ese momento. En el acto, rápido, así, al instante. Inmediatamente, ¿qué sucede? Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ese era el quehacer de Pablo, ¿no? Apenas llegaban, de una vez, ¿dónde predico? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy a dar el mensaje del Evangelio? Tengo una comisión y tengo que cumplir con esta comisión. Entonces dice, inmediatamente los hermanos cuidan de él, le envían de noche, y aún siendo de noche, dice, apenas llegan, entran en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Otra vez tenemos la palabra inmediatamente, ¿no? Versículo 13 está diciendo que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué hicieron? Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Con qué propósito? De atentar contra la vida del apóstol Pablo, ¿no? Y su equipo ministerial. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Versículo 14,
Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea, protegieron al líder, al ministro de Dios, a la autoridad principal, ¿verdad? Y los otros se quedaron a enfrentar eso. Y los que se habían encargado de conducir, o sea, había gente a cargo, se encargaron, ya estaban designados. Los que se encargaron de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok, vamos a compartir esta palabra, pero vamos a orar. Amén. Así sentados como están. Señor, te damos gracias. Tu palabra es vida. Tu palabra es lámpara, tu palabra es instrucción, Señor. Dice el Señor que aún hace sabio al sencillo. Tu palabra alumbra, Señor. Y oramos como oró el salmista: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Danos entendimiento, Señor, en esta palabra. Haznos comprender la verdad de esta palabra. Bendito Dios, y que tengamos también el compromiso, tengamos la urgencia, Señor, de cuidar de tus siervos, tus hombres y mujeres de Dios que has puesto, que has establecido en cada iglesia local. Bendito Dios, para instrucción, para bendición, para dirección de tu pueblo, para guiarlos no solamente a la conquista, sino también a realizar el propósito específico en su propia vida y su misión aquí en la tierra. Señor, te damos esta palabra que sea de edificación, de exhortación, de consuelo y de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo oramos. Y la iglesia decimos: amén. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, lo que debemos de saber es que la iglesia está continuamente en la mira del ataque del enemigo. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? ¿Cómo se llama? Está identificado, ¿no? Se llama alias Satanás. No, perdón, Satanás, alias Diablo, ¿no? Alias Lucy, ¿no? O sea, Lucifer, ¿no? Disculpe las demás que se llaman Luz. ¿Qué más? Príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre se le conoce? Ángel caído. El ángel caído, ¿no? Y acá en el Perú, ¿cómo le dicen? Chatuco. En la selva Tunche. ¿Ah? En la selva, ¿cómo le dicen? Chapchico, ajá. Sí. Y en quechua hay una palabra, ¿no? No, supaipa es, ¿no? Supaipa guagua. No, guagua es hijo. Supaipa guagua viene a ser hijo del diablo. Sí, Supai es la palabra en quechua para el diablo, para Satanás. Así que no digan Supai. Sopa es otra cosa. Supai. Claro, Supai, Paguagua ya quiere decir hijo del diablo. Entonces, no tengan cuidado, no repetirlo sin conocimiento. Entonces, hermanos, la iglesia está en la mira de este enemigo, este ser maligno que no hay ni una pizca de bondad, de misericordia. Es extremadamente cruel, es asesino, porque es homicida desde el principio, dice la Biblia, ¿verdad? Y viene a robar, a matar y a destruir. ¿Okay? Él quiere destruir, su objetivo es destruir, ¿verdad?, el plan de Dios en su vida y el plan de Dios a través de la iglesia en la tierra. ¿Amén? El diablo sabe que la iglesia ha sido llamada a establecer el reino de Dios y expandir ese reino en las naciones. Amén. Donde quiera que la iglesia camina, donde quiera que la iglesia pone su pie, el reino de Dios está siendo establecido ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros, somos vidas. Entonces, donde yo voy, donde yo pongo mi pie, donde yo bajo de un avión, de un barco, de un carro, donde quiera que yo llego, donde mis pies ponen, ahí está extendiéndose el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? No le conviene, pues, no le conviene, porque él tiene sus dominios, ¿no? Es el Dios de este siglo, ¿ya? Él tiene el dominio de dice que el mundo entero está bajo el maligno, esa es la verdad, pero Jesucristo invadió este reino, este mundo con el reino de Dios, amén. Entonces nos ha dado a nosotros la comisión de ir a todas las naciones, ir a todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. En la medida que cumplimos esto, nosotros caminamos, establecemos, extendemos, posicionamos firmemente el reino de Dios a través de la iglesia, que es usted y que soy yo. Basta uno solo
un solo cristiano para extender el reino. Un cristiano que se atreve a entrar, a caminar, a pisar donde nadie ha pisado con el Evangelio. ¿Sí? Entonces, y ahí hay una promesa, dice, 1 hará huir a 1000, pero 2 a 10.000. Esa promesa vale también para el pueblo de Dios. ¿Ya? Amén. Así que, hermanos, imagínense, o sea, hay un gran poder en potencial que hay que ejecutarlo en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Usted tiene, hermano, una autoridad y tiene una comisión, ¿verdad? Entonces usted, cuando se atreve a predicar en una familia donde nadie conoce a Cristo, usted está penetrando ese espacio que era del enemigo con la palabra, con el Evangelio, y va a ganar entonces un espacio y va a establecer el reino de Dios en los corazones, en las vidas y en la familia, y aún en la parte física y espiritual de donde ellos están. ¿Okay? En una familia, lo mismo en un barrio, lo mismo en una ciudad, lo mismo en una provincia, en una nación y en las naciones de la tierra. Entonces, por eso es. O sea, el problema no es cuánta gente hay en una iglesia, sino cuántos están haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Estamos? Okay. Ahora, el enemigo, como sabe esto, como sabe que un cristiano tiene toda la autoridad de Dios y tiene el potencial de extender el reino, entonces odia a la iglesia. Y cuando digo la iglesia, estoy diciendo a usted. El diablo le odia a usted. Téngalo bien claro. Le odia. Sin que usted le haya hecho nada. Usted no le ha hecho nada al diablo, ¿no? ¿O sí? Bueno, ya nos odiaba en Cristo. Pero peor si usted predica, ¿ah? Si usted ora, si usted proclama el Evangelio, si usted está cumpliendo la misión de Dios, con mayor razón le va a odiar más. Y no solamente le va a odiar, sino va a buscar su destrucción. Va a tratar de deshacer todo el potencial, todo el liderazgo, toda la autoridad, todo el propósito hermoso de Dios para su vida. Lo va a tratar de hacer, y lo va a hacer si que usted le permite. Ahora, no lo va a conseguir. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y el maligno no nos toca. Pero mientras estemos escondidos en Él, amén, mientras caminemos con Él, no hay forma. O sea, no hay brujería, no hay hechicería, no hay maldición, no hay arma que sea forjada en contra nuestra que pueda prevalecer. No hay, hermano, no hay forma. Mire, hace unas semanas atrás escuché a un varón de Dios. Él es un evangelista ya retirado, pero sigue ministrando, y ahora sobre todo está dirigiéndose a los ministros, a los pastores. Este evangelista, Reinhard Bonnke, que es conocido, ¿verdad? Y arrasó África con el evangelio, y milagros portentosos fueron hechos. Nos compartió algo que me llamó la atención. Dice que en una de esas campañas, las cruzadas que él hacía eran de 1 a 2 millones de almas por noche que llegaban. Increíble, una cosa ya fenomenal, ¿no? Sobrenatural. Entonces, dice que como estaba extendiendo el reino, obviamente el diablo pues no está contento, no está buscando cómo destruirlo. Y entonces tomó a los brujos de un país donde él llegó. Entonces los brujos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y contrataron al mejor brujo para que destruyera, ¿verdad? Atacara la vida de este siervo de Dios. Entonces, como él continuamente está orando, tiene un equipo de intercesión, de oración, entonces se dieron cuenta y vencieron en oración. Y una y otra vez intentaron, no pudieron. Entonces, ¿qué hicieron los brujos? Dijeron, nuestros brujos no tienen mucho poder para atacar a este hombre, ¿no? Así que entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer a una bruja del extranjero. Siempre buscan en el extranjero, ¿no? Y a ellos también. Y mandaron a traer ¿cómo decir? La mejor, no, la peor sería, ¿no? La peor bruja, la más mala. O sea, ¿cuál es la más mala? ¿Cómo se llama? En las películas, ¿cuál es la más mala? Ya, maléfica le queda chiquito, ¿no? Es un dulce al lado de él. La cruela, ya peor. La más satánica, la peor de todos. Y de Estados Unidos. O sea, que tenía efectividad. Le contrataron y le dijeron, bueno, ella dijo, mis honorarios son muy caros. Dijo, no importa, te traemos en un avión de primera clase, te pagamos hotel 5 estrellas, pero queremos que mates a este, porque nos está quitando el trabajo, nos está quitando espacio acá. Entonces le contrataron. La mujer viene, ¿verdad?
Y entonces le dice, ok, este hombre, dice, lanza un conjuro, dice, cuando él se levante a predicar en la próxima campaña que va a hacer, dice, entonces ahí yo voy a tomar posición sobre él y lo voy a destruir. Los hermanos estaban orando, intercediendo. Y efectivamente, cuando él se levanta ya para dar la palabra, el mensaje, después la adoración, los cánticos y todo, entonces se levanta y siente como más que un nudo, algo que lo atraganta y no puede, y quiere hablar y no puede, se siente. Estaba en una lucha espiritual, y los hermanos orando, él también en el nombre de Jesús reprende y vence ese poder diabólico. Y la mujer se queda y trató de echar otro conjuro, no pudo. Al final fue vencida completamente. Después de eso, los brujos dijeron, entonces no podemos, porque el poder que ellos tienen es mayor al que tenemos. Y la bruja dice, ¿sabe qué? Viene porque estuvo ahí en la misma cruzada donde había millones de almas. Le dice, mire, ¿sabe qué? Predicador, le dice, la verdad, dice, hoy me he dado cuenta que el poder de Jesucristo es mayor que el poder que nosotros tenemos en Satanás. El poder de Dios es real, es sobrenatural y es mayor que el poder que nosotros tenemos. ¿Y sabe qué sucede? La bruja se convierte. El predicador le predica, se convierte, acepta a Cristo de verdad y hoy en día está ganando otros brujos para Cristo. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor, eso es verdad. El Espíritu de Dios. Amén. Así que no tengan miedo. Pero tenemos que ser sabios y entendidos. Amén. Tenemos que ser prudentes. Y vamos a ver esta historia real que hemos visto aquí, ¿no? Así que ya saben, el objetivo principal del diablo es matar, destruir o derribar al pastor de cada iglesia local. ¿Por qué? En la cabeza. Y sabe que si logra derribarlo, entonces todo su rebaño va a quedar debilitado, va a quedar expuesto al riesgo de ser atacado, destruido frontalmente, a deshacer, ¿verdad? Es como cuando el padre de la casa no está, entonces el enemigo al acecho dice, no está el padre de familia, entonces sabe que están expuestos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el enemigo va a venir así, viene así contra los pastores, contra los ministros, contra los que están en autoridad en la iglesia. Amén. Aquí no estamos suponiendo, no estamos fantaseando, no estamos exagerando, por la palabra conocemos que es así. Miren, Zacarías 13:7 dice claramente, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. O sea, el diablo tiene una estrategia. Él no va a los soldaditos, él no va a los capitanes, él no va a los sargentos. ¿A dónde va? A la cabeza principal. O sea, sabe lo que hace. Y la iglesia también tiene que saber, hermano. Una iglesia madura, una iglesia apercibida es aquella que no da ventaja al enemigo, que sabe los movimientos del diablo, ¿no? Sabe lo que hace. Porque dice un dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, tiene tanta experiencia acumulada. ¿Cuántos años tendrá el diablo? Porque no es eterno, ¿no? Es un ser creado. Pero bien antiguo, bien viejo, ¿no? 13:7, Zacarías 13:7. ¿Ya? Entonces, imagínense, tantos años, desde que Dios creó al hombre, por lo menos tiene la experiencia desde que Dios creó a Adán y Eva. Entonces, experiencia con el hombre tiene un montón. Ahora, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas. Si conoce las profundidades de Dios, ¿cómo no vas a saber lo que el enemigo quiere hacer? Por eso que el Señor Jesús dijo, cuando iba a enviar el Espíritu Santo, dice, Él os enseñará todas las cosas, Él os recordará, Él les guiará a toda verdad. Tenemos la poderosa ayuda del Espíritu de Dios, que se adelanta, que nos muestra, que nos hace conocer, que nos revela las cosas ocultas y misteriosas. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, que estás con nosotros. Amén. Amén. Así que la iglesia madura, la iglesia gloriosa,
Es una iglesia que se adelanta a las acechanzas, a las estrategias del enemigo, para proteger al hombre de Dios, a la mujer de Dios que está al frente de la iglesia. ¿Estamos? Míreme, 2 Corintios 2:11 dice Pablo, escribe a la iglesia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces la iglesia de Cristo debe ser así, que no ignora las maquinaciones del adversario. ¿Cómo conocemos? Por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo el Espíritu de Dios nos revela? En la oración, en la intercesión, en el clamor, en la búsqueda constante, en la comunión íntima con Él. Entonces Él nos hace saber los secretos, las verdades, no solamente las de Dios, sino las verdades ocultas del maligno. Amén. Ya Él nos cuida. Gloria a Dios, hermano. Así que no importa si alguien ahí, un vecino, un familiar, alguien antagonista contra usted, le está haciendo, ¿cómo se llaman esas cosas? Hechicerías, brujerías, trabajitos, ¿no? ¿Verdad? En contra de usted, y usted, ay, Dios mío, me están haciendo, ¿cómo le llaman eso? Macumba, mal, daño, nos están haciendo daño. No tengan miedo, no tengan temor, hermano. Vaya a Dios. Diga, Señor, tu palabra dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios y el maligno no me puede tocar. Y tu palabra dice que tú me has dado autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre todo espíritu inmundo, y nada me hará daño. Entonces declare la palabra, pero use la armadura de Dios. Dice que hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Use la palabra y dé testimonio de la palabra. Con eso vencemos el reino espiritual. Así que, a ver, entonces volvamos a la historia acá. Dice, ¿y qué vemos acá? Vemos que la iglesia ahora se adelanta a la estrategia del enemigo y protege al apóstol Pablo. Usted ve que en el primer viaje misionero a Pablo le dieron duro, ¿no? En Listra, en los lugares donde iba, predicaba y la gente se levantaba, no todo el mundo, sino aquellos movidos por el diablo. El diablo es el que mueve a la gente, que se resiste, que se opone a la predicación del evangelio, porque eso convierte vidas, cambia las almas. Miren, hoy tenemos a don Manuel, tenemos a Carlos, ¿no? Señora, están acá de nuevo, gloria a Dios. La semana pasada aceptaron a Cristo y aquí están, gloria al Señor. ¿Quién nos hizo volver? El Espíritu Santo. Pero ¿qué va a tratar el enemigo? Ponerle bloqueo, ponerle oposición, trabas, dificultades, ¿no? O vinieron todo tranquilo. Casi no venimos. Exacto, casi no vienen. El enemigo puso uno de sus almas ahí en la puerta del taller, empezó a tirar botellas, borrachos. Ahí está, imagínense. En la puerta de su taller le tiran botellas, borrachos, haciendo escándalo y todo. ¿Para qué? ¿Coincidencia que justo cuando vienen al culto se oponen? No hay coincidencia. Pero Dios está con nosotros, está con ustedes. Son sus hijos del Señor. Amén. Entonces, mírenme, estaba diciendo que a Pablo, ¿no? Ya le habían apaleado varias veces, ¿no? Le habían golpeado casi hasta morir, ¿no? En una ocasión. ¿Se acuerdan, no? Entonces, miren, una y otra. Entonces, y bueno, pues, a veces también se aprende a los golpes. Y aquí es literal, ¿no? La iglesia tuvo que aprender, porque ya una vez, otra vez lo golpearon. Imagínense, lo hubieran matado a Pablo. Hasta ahí llegaba no solo él, sino la obra que Dios tenía a través de él para la iglesia. No solo en ese tiempo, sino mire cómo hasta el día de hoy trasciende, ¿no? Entonces la iglesia tiene que aprender a cuidar a sus pastores. Aquí vemos que ellos aprendieron. ¿Cómo? A ver, leamos pues. Entonces, versículo 10. Versículo 10 dice, ¿no? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Hicieron un escándalo, un alboroto. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Miren el enemigo como usa estrategia, no solamente el pueblo, porque el pueblo es la masa que se deja ser llevada, ¿no? Es manipulada, es movida, ¿verdad? Por alguien, ¿no? Y ese alguien es movido por el diablo, pero al mismo tiempo luego van a ¿dónde? A las autoridades. Autoridades que no tienen a Dios, autoridades que no temen a Dios, autoridades que se dejan manipular, autoridades que temen al movimiento del pueblo, y porque como quieren el voto del pueblo, entonces tratan de contentar al pueblo, aunque hagan cosas injustas, como en este caso. Entonces, ¿qué hace? Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad,
Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Dice, oyendo estas cosas, ¿usted ve? Inmediatamente, ahora estamos en el versículo 10, porque habíamos leído el 5, ahora pasamos al 10. Cuando está pasando todo este acontecimiento, dice, otra vez dígalo, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Inmediatamente, quiere decir que ellos reaccionaron en el acto. La palabra inmediato o inmediatamente que está ahí viene del griego euteos, significa directamente, de una vez, pronto, tan pronto como, inmediatamente, en breve, en el acto. Eso es inmediatamente, al instante. Ellos no dijeron, bueno, vamos a llamar a los hermanos para orar. No, vamos a convocar un día de ayuno y oración. No. En ese momento están ya encima de Pablo y dijeron, no, ahora es el momento de actuar. Hay tiempo de orar, pero hay tiempo de actuar. Amén. Y ya se supone que a uno ya debe haber estado orando, ¿no? Para hacer la obra de Dios. Entonces, cuando ya estás en la obra, hay momentos de reaccionar. La iglesia no puede quedar pasiva. La iglesia no puede quedar como solamente observando, mirando qué es lo que está pasando contra su pastor o su autoridad. La iglesia debe saber reaccionar en el acto. Debe saber moverse rápidamente para proteger a los hombres y mujeres de Dios. Amén. Amén. Versículos 13 y 14. Eso primero fue allá en Tesalónica, ¿no? Pero ahora sucede también en Berea. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. ¿Quién los movió a ir allá? Si era otra ciudad. ¿Quién es el que los mueve a ir en contra de los siervos de Dios? Gastar tiempo, gastar dinero, gastar energía, gastar en vez de estar trabajando, haciendo algo productivo. ¿Quién los mueve a ir en contra de los siervos de Dios? ¿Quién es sino Satanás? El enemigo de nuestras almas. Entonces dice, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Esa es la estrategia del diablo, mover gente, hacer un cuerpo, hacer una masa. Mire, esa es la estrategia del diablo, ¿no? Levanta gente, ¿verdad? Alborotadora, gente violenta, gente que tiene ganas de manifestar violencia, ira, golpear, ¿no? Normalmente son gente amargada, gente fracasada, gente que no ha obtenido éxito en algo, gente que ha sido rechazada, gente que ha experimentado el odio, el rechazo. Entonces son gente que son caldo de cultivo en las manos de Satanás, porque como ellos han recibido desprecio, escarnio, burla en un tiempo, entonces están con ganas de venganza, con sed de devolver el mal que le hicieron. Me estoy explicando, ¿no? Entonces gente así el diablo usa, ¿verdad? Alborota las multitudes, pero otra vez, ahora vemos que la iglesia se adelanta y dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese ese hermano. Y cuando dicen los hermanos, entonces estamos hablando de la iglesia. No está hablando solo los líderes, ni siquiera está hablando del equipo de Pablo, está hablando de la iglesia, porque son los hermanos. O sea, la iglesia no está esperando que un líder, no está esperando que otro ministro, no está esperando que algunos, no, la iglesia como cuerpo se levanta de inmediato, ¿no? Y protege al siervo de Dios. Los hermanos enviaron a Pablo que fuese ese hermano. Ahora, aquí hay algo anecdótico que me llama la atención. Cuando estaba leyendo, usted sabe que me gusta leer en el original, y entonces cuando en Tesalónica dice enviaron a Pablo, y en Berea también dice enviaron a Pablo. Parece la misma palabra, en español suena igual, es la misma palabra en español, pero en el griego no es la misma palabra. Se usan dos palabras distintas. Sí, los dos se traducen en enviar, los dos, pero en la primera es ekpempo. Ekpempo, parece queco, ¿no? Ekpempo significa despachar, enviar lejos, enviar fuera de. Como cuando envía un mensaje o cuando envía un producto, un artículo, ¿verdad? O sea, en la primera con todo agarraron a Pablo y cuando vieron que venían contra él a la casa de Jason, ¿no? De Jasón, ¿verdad? Y estos vienen, ya sabemos que vienen directamente contra Pablo, aunque vienen en contra de todo el equipo, pero van a ir directamente a la cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Antes que llegaran, agarraron a Pablo y lo mandaron en vilo, en seco, ¿no? Entonces, ¿usted cree que Pablo se dejó enviar? Porque Pablo no tenía miedo, ¿verdad?
Pablo ponía el pecho cuando la gente venía contra él, ¿cierto? A mí me da la impresión acá que a Pablo lo agarraron a la fuerza y lo mandaron. Es para guardar su vida. Por guardar su vida. Quizás Pablo no quería moverse de ahí, porque su pasión ardía por Cristo y por predicar el Evangelio de Cristo. A él lo agarraron con todo en vino. Entonces ahora está en Berea. En Berea la cosa cambia, ¿no? Dice que la gente era más noble, porque la gente ahí no rechazaron directamente la palabra, no se pusieron en contra, no discutían en contra de la palabra, sino que ellos eran como que pusieron el oído, pusieron mucha atención y apuntaban, ¿no? ¿Por qué digo que apuntaban? Porque el texto no dice que apuntaban, pero el texto dice que ellos escudriñaron en las escrituras para ver si todas estas cosas eran así. O sea, si era cierto lo que Pablo predicaba. Entonces, ¿cómo iban a escudriñar si no estaban escribiendo lo que estaba diciendo Pablo? Me da la impresión que así fue. Eran nobles, como que era gente culta, más estudiada, ¿no? Más instruida. Y entonces dice, cuando se dieron cuenta que efectivamente Pablo tenía razón y el Espíritu de Dios, cuando la gente busca la verdad, el Señor los va a llevar a la verdad, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces se dice que se convirtieron muchos, gente noble, gente de autoridad, gente de nivel social, y cuando vieron eso en Tesalónica y se enteraron, se llenaron de celo, de envidia, y dijeron, no, y se levantaron y fueron para allá a buscar. Mientras que ellos venían, rápidamente la noticia llegó. A ver, ¿cómo llegó? Si no había WhatsApp, no había Messenger, ¿cómo llegó la noticia? Porque a turba venía. ¿Cómo llegó la noticia a Berea? Dígame usted. Había mensajeros. Una paloma mensajera. Había mensajeros, personas que estaban de viaje comercial. Para mí que fue el Espíritu Santo que advirtió, que alertó a los hermanos, ¿no? Y seguro que había hermanos también que estaban ya ahí, ¿verdad? Atentos, ¿no? Pero el Espíritu de Dios nos alerta cuando algo malo va a venir. Entonces, ¿qué hacen? Los hermanos de inmediato, ¿qué hacen? Agarran a Pablo y lo enviaron. Pero ahora la palabra ya no es el tempo. Ahora la palabra es otra, es apostelo. Ese es un verbo. Ese es el verbo que se usa para apóstolos, que es el apóstol enviado por una comisión, ¿verdad? El apóstolos es el sustantivo, el sujeto. Pero aquí el apostelo es el verbo. Entonces el apostelo como verbo, ¿qué significa? Se lo voy a leer literalmente. Significa poner aparte para enviar en una misión. O sea, separar para ser enviado. Como cuando en la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13, y el Espíritu Santo dice, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. O sea, pónganme aparte, ¿no? Sepárenme, apártenme. Eso es apostelo. Ese es apostelo, ¿no? Entonces acá está diciendo enviar, y también significa ser enviado en una misión oficial. ¿Cuál es la misión oficial de los siervos de Dios? Predicar el Evangelio a toda criatura en todas las naciones. Amén. Entonces de ahí podemos deducir algo. En la primera, como que dice, a Pablo lo agarraron en frío. Dijo, aquí no me dejo, dijo Pablo. Porque aquí de nuevo la iglesia tenía que proteger a Pablo, pero como Pablo era valiente y Pablo se enfrentaba estaba dispuesto a dar su vida por causa de Cristo, yo creo que ahí Pablo dijo, no, acá no me agarran, acá no me agarran. Entonces la iglesia inteligentemente, sabiamente, ya no usa la misma estrategia, le agarraron, no, le dice, Pablo, antes que lleguen nosotros que no sabían, vamos, hay otra ciudad más allá, donde también hay que predicar el Evangelio. Aquí ya ganamos, ya Berea, ya mucha gente se convirtió. Deja a Silas, deja a Timoteo, ellos se hagan cargo de la obra, ¿verdad? Y nosotros, mira, allá hay otra ciudad, y Dios te mandaba a predicar el Evangelio, ¿no? Ándate para Atenas, ándate allá, hay gente esperando, hay mucho campo misionero allá. Y claro, Pablo dijo, wow, eso sí me encanta, eso sí, ¿no? Esa es la obra que Dios me llamó. Entonces, y lo enviaron. La iglesia, ahí la enviaron, significa que fue enviado en una comisión especial a predicar el Evangelio. Y Pablo fue gustoso, ¿no? Pero quizás él no sabía, pero la iglesia también lo estaba protegiendo. Sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Entonces, explicando, en la primera lo agarraron en seco, en frío, y a la fuerza lo mandaron para proteger. En la otra, yo creo, estoy asumiendo, ¿no? Que Pablo dijo, no, acá no me mueven, dijo, ¿no? Pero lo agarraron por la parte. Ya saben lo que a Pablo le gustaba, predicar, le apasionaba predicar.
Entonces dijeron, allá hay campo, Pablo, en Atenas hay campo, hay gente esperando, hay una gran necesidad, hay mucha idolatría, la gente está perdida, tienes que ir allá, Dios te ha enviado. Y la iglesia le... ¿Ah? Tranquilito se fue. Le compraron el pasaje y dijo, pero ¿qué está? Esto para allá. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia se adelanta a la estrategia del enemigo, ¿verdad? Se adelanta y toma acción antes que Pablo sea tomado por esa turba de hombres que buscaban su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Hay muchos ministros de Dios que por el ímpetu y la pasión que tienen en Cristo, muchas veces descuidan su propia seguridad y se exponen abiertamente ante el enemigo, ponen en riesgo su vida y la continuidad de la obra de Dios que les ha sido encomendada. Miren, Pablo tenía un ímpetu, tenía una pasión, pero lo que Pablo descuidaba era su propia vida. Por el hecho mismo de que él estaba dispuesto a morir por Cristo, y lo dijo varias veces, ¿cierto? Pero el asunto no es solamente que él pueda vivir por Cristo o morir por Cristo, el asunto es qué planes todavía tiene Dios con la vida de este siervo que aún no se han cumplido. Nadie debe partir de este mundo si antes no ha hecho toda la obra que Dios le ha llamado a hacer. No debemos permitir que los hombres de Dios sean cortados, ¿verdad? Sean destruidos, ¿verdad? Y ni sean llevados al cielo aún si antes no han logrado terminar hacer la misión que Dios les ha encomendado. El Señor Jesús dijo, he hecho la obra que me diste que hiciera, y ninguno se perdió, tan solamente el hijo de perdición. Pablo también entendió esto, pero ya anciano, al final de sus días. Él dijo, Señor, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahí sí estaba listo ya para su partida y él lo sabía. Pero ahora todavía no. Estamos apenas en el segundo viaje misionero. Faltaba el tercer viaje. Faltaba Éfeso, faltaba Corinto, faltaba Macedonia, la gran Grecia. Faltaba todavía llegar a Roma. Faltaba que diese testimonio ante reyes, porque el Señor le había dicho, vas a predicar a los reyes. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Y todavía no lo había hecho. Faltaba. Es decir, Dios aún tenía planes con este siervo de Dios que no podían ser cortados. Él no podía estar exponiendo imprudentemente su vida solo por su pasión por Cristo. Para el ser humano, ¿no? Esa parte no la vemos a veces. Vemos a Pablo en todas las cosas portentosas, maravillosas, sobrenaturales, todo lo que podemos ver de él, su ímpetu, su hasta trabajar por Dios, hasta el cansancio, trabajar con sus manos por la obra del Señor. Todo eso es maravilloso. Pero esta parte muchas veces la iglesia descuida en los siervos de Dios, que están expuestos ante el enemigo. Escuchen, y los que están huyendo. Si el diablo logra matar, destruir al pastor de su iglesia, ¿qué va a hacer de esa iglesia? ¿Qué va a hacer de usted? ¿Cómo va a quedar la congregación? ¿Cómo quedaría? ¿Se imagina un hogar formado? Papá, mamá, hijos. Y si el diablo toma la vida del padre y falta en ese hogar, ¿es igual? Dígame usted, ¿es igual? Claro que no es igual. Una iglesia sin pastor jamás puede ser igual. ¿Qué sucede cuando no está el pastor en la iglesia? Cuando no hay. No porque ha viajado, sino porque fue destruido. Sea que lo mataron, sea que fue atacado por una enfermedad, sea que cayó en desgracia, sea que por la economía no pudo sostener su ministerio y tuvo que abandonar el ministerio por trabajar, sea aún por un pecado que el enemigo lo llevó a caer en tentación. ¿Y afecta o no afecta a la iglesia? La iglesia sin pastor. ¿Cómo se encuentran las ovejas? El pastor se encarga de velar, de cuidar, no solamente de orar, de preparar la palabra, el alimento sólido que le ayuda a crecer, a nutrirse y ayudarle a que crezca, desarrolle su potencial, sus dones y pueda servir. Es como el director técnico de un equipo de fútbol o un equipo deportivo, ¿no? que va levantando nuevas generaciones. Entonces algunos ya se van consolidando, van fortaleciendo, pero otros tienen que ser levantados nuevamente, entrar en el equipo, ir fogueándose, ¿no? Y de ahí viene otra generación. Es toda una vida dedicada al ministerio. Si no hay pastor, ¿qué va a hacer de la iglesia?
No puede descuidar a sus pastores. Miren, todavía el ministerio de Pablo no había crecido ni se había desarrollado al nivel que Dios tenía para él. Cuando usted lee, aquí estamos en Hechos 17, pero usted lee en Hechos 18, Pablo está en Corinto. Hechos 19, Pablo va a Éfeso. En Éfeso, capítulo 19, versículo 11, la Biblia dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. O sea, todavía su ministerio, a pesar que ya estamos viendo cosas maravillosas, aún todavía tenía capacidad de seguir creciendo, seguir avanzando. Cosas extraordinarias venían todavía para él. Imagínense, hermano, lo que usted ha visto en su ministerio, lo que usted ha visto en su vida cristiana, en su liderazgo, no es nada todavía comparado a lo que Dios aún tiene para usted, si todavía no ha completado el propósito, el desarrollo de Dios para su vida y ministerio. O sea, aún hay más. Dígale por favor al que está cerca de usted: hay más para ti, hay más de Dios, aún hay demasiado que Dios tiene preparado para ti. Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado un camino de buenas obras para que nosotros anduviésemos por ellas. O sea, hay algo maravilloso, lo hemos visto. Aquí en el Perú se dice, mire, el Perú no es un país agrícola en la mayor dimensión. Tenemos selva y sin embargo no la explotamos, otros están depredando más bien. Pero básicamente el Perú es un país minero. La mayor fuente de nuestras divisas es la minería, hoy por hoy. Lo que más mueve la economía de nuestra nación es la divisa, es la minería. Y según los estudiosos, nos dicen que en el Perú todavía no se ha llegado a explotar ni el 10% de todo el potencial y la capacidad minera que tiene nuestro país. No hemos llegado ni al 10%. O sea, ¿cuánto hay todavía por explotar? Tenemos un gran potencial por delante como país. Apenas el 10%. Nuestro vecino de al lado, se le están acabando las reservas cupríferas de cobre, se le están acabando. Le queda poco. Y nosotros tenemos. Gracias a Dios por eso. Eso nos augura algo bueno para el futuro, también para la iglesia. O sea, algo bueno viene para nosotros. Y la iglesia va a ser partícipe de eso. Pero así como todavía hay un tremendo potencial, 90%, póngase usted a pensar, de todo lo que Dios ha preparado para usted, ¿en qué porcentaje va? De todo lo que Dios ha determinado hacer en usted y a través de usted en su reino, ¿en qué porcentaje va? ¿En el 10, en el 20, en el 30, en el 50%? Por si acaso no depende de la edad. No es porque ya tengo 60 años, entonces ya solamente me queda un 20% para terminar. No es por la edad, no tiene nada que ver con la edad. Un hombre de Dios a los 30 años, el Señor lo llamó a servir. A los 30 años le dijo que abandone su empresa y le sirva al Señor. Él no obedeció al llamado, ¿verdad? Y se dedicó a su empresa. Si era buen cristiano, le fue bien en los negocios, pero a los 60 años él cae de rodillas, ¿verdad? Llorando, gimiendo con lágrimas, quebrantado en el altar de Dios. Le dice: Señor, perdóname porque hace 30 años tú me llamaste para servirte y yo no obedecí tu llamamiento, perdóname. Tenía 60 años en ese momento. Yo no diría, ya a los 60 años, ¿qué va a hacer para Dios? ¿No? Ya esa edad ya es como, no es que va para arriba, sino como que ya diferente, ¿no? Alguien pensaría así. Pero la oración de este hombre, que Dios oye la oración, él le dijo: Señor, yo te ruego que me concedas vida aún para servirte por los años que no te serví. A los 60 años él hace esta oración. Él asume el llamado, porque el llamamiento de Dios no se termina. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos. Irrevocable. O sea, el llamamiento estaba ahí, esperando por él. A los 60 años, 30 años después, él decide aceptar ese llamado, obedecer al llamado, y ahora, Señor, dame vida para cumplir con ese llamado. ¿Qué hace Dios? Dios le da 30 años más de vida.
Este hombre llegó a ser un hombre famoso, un hombre de Dios famoso, un evangelista. Estoy hablando de otros tiempos, estas generaciones pasadas, que remeció toda su nación y lo llevó Dios a muchos otros lugares predicando el evangelio. Desde los 60 hasta los 90 años. 30 años más le regaló el Señor. Porque vio un corazón realmente dispuesto para hacer su obra, cumplir su llamado. So, la edad no es el problema. Dígale que está al lado. No hay problema con tu edad. No hay problema con la edad. Aunque estés como estés. Quiero decir, estés joven, estés, ¿no? Niño, anciano. Ni joven, ni adulto, ni anciano, ni niño. No hay problema para Dios. Hasta vemos niños en la Biblia como Josías, ¿verdad? Que temía a Dios desde niño, jovencito nomás, le sirvió al Señor con pasión. Dice, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Usías también, dice. Y mientras le buscó a Jehová con todo su corazón, Jehová le prosperó. El problema no es la edad. Que tan dispuesto está usted a dar todo por el Señor. ¿De cuánto tiempo perdió en el mundo? No, hoy. Hoy, ¿estás listo para servir al Señor? Amén. Gloria a Dios. A ver. Entonces, ahora, otro asunto es que Pablo, debido a su pasión y su alto compromiso con el Señor Jesucristo, descuidó su propia vida, pero no solo su propia vida, sino que también puso en riesgo la vida de los otros, tanto de su equipo misionero, su equipo ministerial, como inclusive la de los hermanos que quedaban ahí, ¿no? Porque fueron expuestos ante las turbas de la gente que odiaba a la iglesia, ¿verdad? Claro, Pablo después seguía camino, pero quedaba eso en contra de la iglesia. Entonces hay que ver. Yo no estoy diciendo que nosotros jamás vamos a huir como cobardes cuando tengamos que enfrentar la violencia, tengamos que enfrentar al enemigo. No huimos, no somos de los que huimos. Pero estoy hablando de que también debemos ser prudentes. Y estoy hablando especialmente que la iglesia es llamada a cuidar, a proteger a los siervos de Dios, a sus pastores especialmente. Así que, por eso vemos que aquí ya la iglesia había aprendido, ¿no? Porque antes de eso a Pablo venían y lo agarraban, lo golpeaban, lo malmataban, y luego se tenía que recuperar y seguir adelante. Imagínense cuántos golpes recibió Pablo. Pero la iglesia, al paso de las diferentes experiencias, aprendió. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace la iglesia? Ahora sí la iglesia reacciona de él, ¿no? Y aún antes previene, ¿verdad? Y protege a sus siervos, ¿ya? Entonces, voy a terminar diciendo que en un asunto práctico, 4 cosas. ¿Qué debe hacer la iglesia para proteger la vida de sus pastores? ¿Qué debe hacer? En lo práctico, ¿qué debe hacer? Aquí aprendimos que esta iglesia aprendió a proteger a sus ministros, al hombre de Dios, a la mujer de Dios que está al frente de la iglesia, ¿verdad? Digo, número 1, la iglesia debe orar cada día por protección divina, protección angelical, protección sobrenatural sobre la vida del pastor y su familia. Acuérdense, porque el enemigo, como es tan cobarde, si no puede tocar al pastor, va a tocar donde más le duele. ¿Dónde más le duele a uno? Su familia. Entonces hay que orar, ¿verdad? No solo por el pastor, ore por la esposa del pastor, ore por la familia del pastor. Los hijos, los padres, la familia extendida del pastor. ¿Sí? Entonces eso es importante. Número 2, hay que organizarse para que haya siempre alguien o algunos hermanos de confianza atentos a la seguridad del pastor durante el culto. ¿Sí? O sea, que haya alguien encargado, alguien. No que cuando todos dicen amén, 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 entonces asumimos que alguien lo va a hacer. Pero ese es el problema. Nos confiamos de que alguien lo va a hacer y nadie, ¿verdad?, está designado, nadie está definido para tener cuidado directo del pastor, ¿no? Imagínense en el culto. Yo vi ayer un video donde está el pastor ahí, de pronto aparece un hombre, se acerca y levanta la mano y dispara contra el pastor. ¿Algunos lo vieron? ¿Sí? ¿No? Dispara. Y por la gracia de Dios, aunque disparó, no le impactó, ¿no? Y se nota que la iglesia demora unos segundos en reaccionar. Esos segundos pueden ser fatales porque el hombre vuelve a disparar y no le cae, hasta 3 veces creo que le dispara. Por la gracia y la protección sobrenatural de Dios sobre su siervo le protegió la vida. Y ya para eso sí apareció uno, apareció otro y lo tumbaron al hombre y bueno, ¿no?
Pero imagínense, hermano, llegó a disparar hasta 3 veces contra el pastor. ¿Y dónde está la iglesia? Yo observé algo en uno de los cultos de acción de gracias que tenemos aquí en el Perú, donde se invita al presidente, ¿verdad?, para venir al culto a participar con la iglesia, con los pastores. Invitamos a los ministros, a los embajadores, a los congresistas, bueno, las autoridades, ¿no?, alcaldes, gobernadores, y vienen al culto de acción de gracias. Y antes de que venga el presidente, siempre viene adelante un equipo, su equipo de seguridad personal. Entonces ellos vienen adelante y ellos toman posición. Ellos están, digamos, el presidente puede estar sentado ahí en primera fila, ¿verdad? Pero ya ellos se paran aquí, uno aquí, otro allá, otro al lado de él, otro allí, otro más atrás, y todos están atentos. Ellos no están escuchando el mensaje, ellos no están mirando si se movió, es decir, no están mirando si está volando una mosca, qué sé yo. O sea, ellos están atentos a cualquier movimiento sospechoso, cualquier persona. Yo vi varias veces que me miraban ahí, porque justo yo estaba detrás del presidente. Entonces a cada rato me miraban a mí, porque yo detrás mismo del presidente, entonces claro, estaba en la mira todo, ¿no? Porque sospechoso número 1, es decir, no, pues potencial, ¿no? Si fuera una persona mala, imagínate. Entonces a cada rato sus ojos estaban clavados en mí, ¿no? Mirando cualquier acto que yo hiciera. Entonces yo me di cuenta y dije, acá hay que tener cuidado, no voy a meter la mano así ni nada, porque ya es, imagínense, ¿no? Sería una imprudencia sabiendo que son gente a cargo, pues, de la seguridad, ¿no?, del presidente. Entonces, hermanos, o sea, gente que está preparada, lista, ¿verdad?, para actuar. Y no solamente no reaccionan, sino ellos están previniendo antes que pasen las cosas. Estoy explicando. Entonces, en cada iglesia debe haber gente así. Miren, la iglesia acá aprendió, porque ustedes ven, el versículo 15 dice: y los que se habían encargado de... hermano, a ver, ¿quién va a estar a cargo de cuidar, de proteger, de velar por la seguridad del pastor? ¿Aló? Dice, no estoy diciendo que contraten guardaespaldas ni nada de eso, ¿no? Nada de eso, ¿ah? Está Carlitos, ya, número 1. ¿Ah? Luis, Daniel. No, nosotros estamos hablando de guardaespaldas ni nada de eso. Simplemente, como hermanos en Cristo, cuidar. Amén. Cuiden de su pastor. Y estoy hablando para todas las iglesias que nos están escuchando, los pastores, ¿no? Porque este es el tiempo final, es el tiempo que la iglesia gloriosa se despierta, es el tiempo de derramamiento del Espíritu. Entonces, hermanos, no solamente es para vivir en fiesta espiritual, no, eso tiene un propósito. Recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en toda Samaria, ¿cómo es? En Jerusalén, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, la iglesia se va a mover activamente, la iglesia va a pisar, va a tomar dominio de los lugares estratégicos que antes eran del enemigo. La iglesia se va a extender, vidas van a ser convertidas a Cristo. Lo vamos a ver en algún momento, de repente va a pasar. Entonces, ¿qué va a suceder con el enemigo? Está apuntando contra las cabezas. Porque si quiebra una cabeza, entonces todo el cuerpo, pues, se desarticula. ¿Entiendes? Entonces, desde ya estamos prevenidos, desde ya comenzamos a cuidar de los pastores. Número 3, tener un plan de acción rápida en caso de emergencia, en un incendio, en un atentado o cualquier eventualidad que conlleve riesgo a la vida del pastor y su familia. O sea, imagínense si ocurriese algo, ¿verdad? La iglesia ya sabe qué debe hacer. Amén. Actuar de inmediato. ¿Quiénes van a actuar? ¿Quiénes están designados por nombre? ¿A dónde lo van a llevar? ¿No? Usted sabe, el presidente de Estados Unidos, ustedes lo ven en las películas, ¿no? ¿Verdad? Cuando hay un riesgo, hay un atentado, de inmediato hay gente designada, lo agarra, así el presidente quiera o no quiera. A él lo llevan en vilo, a la fuerza, están autorizados para eso. Así sea el presidente, pero tienen que proteger a la cabeza de la nación. Y lo llevan a un lugar seguro, a un refugio seguro. Porque tienen que cuidar, es la cabeza la que comanda la dirección del país, de la nación. ¿No? Entonces, cada iglesia debe estar organizada, ¿no? Un plan de acción. Y número 4, esto es muy importante: nunca dejen solo al pastor al final del culto. Se acabaron los amenes. Se fue el amén. Escuchen, nunca dejen solo al pastor al final del culto. ¿Dónde aprovecha el enemigo? Claro, los descuidos.
Entonces, la iglesia se confía, todo el culto está bonito, chévere, no pasa nada, amén, gloria a Dios. Y después dice, chao pastor, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, me voy, todo el mundo se va. Normalmente es casi siempre, normalmente el pastor es el último que se va. Y el enemigo sabe eso. Cuidado, acuérdense. El enemigo sabe eso. Todos están cuidando. Todo el mundo se va. El pastor se queda solo, después. Sea por un atentado o sea por otra cosa. Imagínense que en un culto no llega la esposa del pastor, no están los hijos del pastor, está solo el pastor, hombre, en este caso. Y todo el mundo se está yendo y hay una persona que llega. Imagínense que sea una mujer extraña que aparenta ser cristiana, aparenta ser hermana, levanta las manos, canta todo, pero resulta que no es cristiana. Imagínense nomás, adelantándose al enemigo, que ya todos se van y se queda esta mujer a propósito y después puede acusar al pastor de, ¿me explico? ¿No? De intento de abuso, de acoso, de lo que sea. Puede gritar, puede romperse la ropa y hacerse que le hizo algo. O sea, imagínense, un escándalo. ¿Y cómo se libra el pastor? Porque las evidencias, como en el caso de José, van a estar en contra de él. Y más con las leyes que tenemos ahora. Ahora es un delito. Con pena privativa de libertad mínimo 3 años y máximo 6 años. El acoso sexual. Imagínense. Entonces, como no hay nadie más, no hay testigos. Pues. ¿A dónde van a ir? Van a favorecer a la mujer. A un pastor que es temeroso de Dios, jamás va a hacer eso. Es un ser humano, sí. Pero un hombre que camina con Dios no va a andar en esas cosas. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pone trampas. Y si no hay nadie, el pastor está solo, ¿cómo se protege? ¿Se da cuenta? Sin disparar una bala, se lo bajaron al pastor. Es un ejemplo. Yo puedo dar muchos ejemplos. Pero al buen entendedor, no dejen solo al pastor. Otra vez se fueron los amenes. Están concentrados. Están comiendo. Y cuando comen no se habla. ¿Se explican? Es para todos. Cuiden a su pastor. Hermanos amados que están escuchando, cuiden a su pastor. No solamente ámenlo, no solamente oren por él, cuiden a su pastor. Es el instrumento de Dios para bendición. Dios va a seguir bendiciendo su congregación. No debe faltar el pastor en su iglesia. Por eso tenemos que cuidar, sea hombre, sea mujer, el hombre o la mujer de Dios, cuidemos de él. Cuidemos de él. Amén. Muy bien. Vamos a estar de pie. Vamos a agradecer al Señor. Ya. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Miren, hágase el propósito de orar siempre por sus pastores. Cuando usted se levanta, ponga